Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Y bienvenidos a este nuevo video. Esta vez les traigo No voy a hacer un video jugando Sonic Generation porque no sé grabar videos mientras juego. Pero como ven, ahora aquí está, es un mini unboxing. Es nuevo. Esperen. Esperen un momento, en lo que lo abro. Y tarán, aquí está, ya está. Y aquí ya está. Abierto, como ven, ya no tiene la envoltura. Ay. Sí, mi mesa esta de mientras hago cosas es de Winnie Pooh. Sí. Aquí les dejo un momentito con la caja de Winnie mesa. Bueno, entonces aquí está el disco, como pueden ver. Está bien, parece que está bien. Aquí es el código de que es original. Y pues les quería mostrar este mini unboxing de que pueden ver del juego. Si alguien sabe cómo hacer videos mientras juegas en consolas, me lo pongan en los comentarios, le agradecería mucho. Porque ahorita no podré hacer esto, así que bueno, de todo eso es un mini unboxing. Vamos para el video. Bye. Mientras yo me quedaré jugando Sonic Generations. ¿Ya está grabando? Sí. ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video. Esta vez ya vi el video, no pude reaccionarlo al momento, pero ya lo vi, está padre. Este es el nuevo capítulo. Vamos a reaccionarlo. Espero que les guste y vamos para allá. El robo del diamantito 1. Dejen like, suscríbanse, activen la campanita. Y creo que sin nada más que decir, nos vemos. Perdón. Vamos para allá. Perdón. ¡Oh! ¡Ahí está! Yo hago lo mismo, ¿Te los pero comes con enteros, Mike? con las, ¿cómo se llama? Claro. Las pepitas. Lo hago con las pepitas y igual me las como completas. ¡Está dentro! ¿Viste eso, Mike? ¿Viste eso? ¡No lo toman! ¡Va a atraparlo! ¿Esa voz de quién era? ¡La pócima! No sé de quién era. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Desaparecer! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Te lo dije! ¡Ha sido el mejor Video original de Minecraft, John Rovio, con diferencia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ni idea! Ultra Rex es lo más. Ojalá pudiera ser como él. Creo que Pero, referencia a Mike, tú ya tienes Willy superpoderes. Rex. No, Solo tendrías que hacerte un super traje. ¡Es cierto! ¡Un super traje! Ultra Rex es una Para referencia a Willy proteger Rex, a ¿no? los que no pueden defenderse solos. ¡Super Mike! ¿Te imaginas? ¿Qué tipo de superhéroe podría ser? Podrías ser como Flash y podrías rescatar a la gente que está en peligro. Hoy vuelve a abrirse la sala del diamante más grande del mundo. Con esos poderes podrías hacer cualquier cosa. Me TV. Sí, cualquier cosa. Incluso conseguir ese diamante. ¿Qué? Para ayudar a la gente. Ese diamante está ahí quieto en un museo, pero podría usarse para algo. Podríamos dárselo a Trolino. Yo se lo guardaría. Sí, podría ser. ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Solo con el diamante podremos ayudar a nuestros amigos! ¡Eso es! ¡Team Super Mike! ¡Sí! ¿Mike? ¡Ay! Estoy bien. Bien, Esa foto era del para llegar al diamante hay que atravesar con 3 salas almendras. del Era museo. esa foto que estaba colgada en La la pared. primera donde sala está es la de las el medio estampas. así como de ay, qué rico. Hay 2 entradas a con esta los sala, ojos llorosos pero de la del felicidad. oeste se cierra por la noche con una puerta de acero. La entrada del norte está permanentemente vigilada.
Ese es no sé con él. Podría atravesarla Parece con un mi policía. supervelocidad. No sé en qué estén. No sé en qué estén. Ya volvimos. Es cristal blindado. ¿Cara? Todas tienen persianas de seguridad. Entiendo. Tendrá que ser por la principal. ¿Qué más? Por la entrada del norte accedemos a la sala de las estatuas, que está vigilada por cámaras de seguridad. Hay pocos ángulos muertos en los que esconderse. La siguiente es la sala de rayos láser. ¿Supervelocidad? ¡No! El sistema es muy sensible. Vaya, qué fastidio. Y ahora viene la puerta acorazada. ¿Qué? Esta puerta tiene 2 metros de diámetro, medio metro de grosor, pesa 16 toneladas y necesita 3 códigos diferentes para abrirla. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a la sala del diamante. Espera. A ver si lo he entendido bien. Se supone que vamos a entrar por una puerta de cristal blindado que no se puede romper, custodiada por un guardia, y a atravesar una sala vigilada por cientos de cámaras de seguridad, y a superar una habitación llena de rayos láseres. ¿Eso es? Y luego vamos a abrir una puerta de tropecientas toneladas. 16 toneladas. Eso. Y luego vamos a agarrar el diamante y nos lo vamos a llevar. Exacto. ¿Pero cómo? ¡Eso es imposible! No hay ninguna persona en el mundo capaz de hacer eso. No la hay. Pero tú no eres eres una persona, Mike. ¿Eh? He preparado algo para ti. Ambrosio. Un interno Mike con ese traje. El guardia de seguridad. De animación. Bien, Raptor. Vamos allá. De acuerdo. Empecemos. Ay, suena Tenemos en una medio. cuerda, un cappuccino, un juguete de canicas, una botella de refresco y una caja. Ninguna de estas cosas me sirve para nada. Lo primero es el refresco. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues ahora, Mike. Ahora, Mike. ¿Y para qué sirve esto? Espera y verás. ¿Preparado, Mike? Preparado. Ahora. ¿Qué toca ahora? Ahora tenemos que encargarnos de las cámaras. Tienes que usar la distracción. Distracción. Sí, de acuerdo. El juguete. Vamos allá. Perfecto. Eso lo distraerá. Es imposible dejar de mirarlo, ¿eh, Mike? Mike. Pues mira, Estoy lucido. Digo, sí, estoy listo. Corres al final de la sala. ya te lo sigue viendo. Ya estamos aquí. Adelante, Mike. Tú puedes. Sí, muy bien. Vamos allá. Tum, 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 tum. Ya. ¿Qué hacemos, Raptor? Mantén la calma, Mike. ¿Pero qué? Bien hecho, Mike. ¿Por qué poco? ¿Y ahora por dónde? A tu derecha. ¿Cómo se mueve? Está bien tierno cómo se mueve. ¡No me fastidies! ¡Ay, me caigo! No te caigas, Mike. ¡Qué calor hace aquí dentro! ¡Teletransportación! Porque para los chicas, ¿quién sabe qué? No, muy bueno todo que tenía ahí. Nada. Estoy chico, arriba, pues. Raptor. ¡Veo la trampilla! ¡Estoy encima! ¡Puedo verlo! ¡Oh! ¡Diamantito! Perfecto, Mike. Podemos usar la cuerda.
Sí, claro, es verdad, la cuerda. Pero Mike, recuerda que la cuerda no es elástica. ¡Ahí está! ¡Tan brillante! ¿Aquí no hay trampas? Como te La única ves trampa está debajo del diamante. complicado. Debajo, ¿eh? Yo solo quiero darte Eso es un absurdo de peso. hueso. Tienes que Yo sustituir el diamante prefiero por lo el que tienes en la caja. diamantito. De acuerdo. Sabes que no tengo ¿Es un diamante dinero. de chocolate? ¿Por qué ¿Sería no esa me lo habías referencia? dicho antes? ¿Por qué te lo habrías comido? Tiene ¿Pero qué razón, dices? tiene Yo razón, soy un Rafa, se hubiera profesional. ¿Creen que eso sea una referencia? De igual estar en un museo y está tanta agarrar un diamante y pues tallarlo. Y pues cuando estaba con Flex Vegan y yo solo quiero darte un hueso, pues igual era eso, ¿no? ¿Será que es una referencia? ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Mua! Curja del mar contra el sol ¡Raptor! bote. ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! Ya sé dónde está el hueso. Ahí está el hueso, ahí está. Lo ven, lo ven, lo ven. ¡Un aperitivito! ¡No, Mike! ¡Ahí va! Yo digo que es referencia al meme de esos que están ahí, que entran así, los policías así bien rudos. ¡Ah, no, puerta! Sí, te acuerdas, ¿no? Yo digo que esa es la referencia. Esa es la voz de Timba. Esa es la voz de Esparta. Y otra voz que no me sé muy bien de quién es. No, bueno, hasta ahí acaba, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen like, suscríbanse, dejen los comentarios si quieren que sigamos reaccionando a la serie. Y pues ya próximamente se viene vayan a ver el rap que subí. Y bueno, vamos, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Qué buen servicio!